Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy de mañana. Es un gusto participar de esta actividad, agradecerle a Mario y a todo el equipo de Somos Uruguay, que como decía él, hace tantos años que podemos compartir este tipo de actividades, que para nosotros son siempre útiles, porque desde todos los ámbitos que estuvimos, siempre sentimos la necesidad de dar nuestras razones, de dar a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que no hacemos. A veces no porque pensemos que no hay que hacerlo, sino porque hay que priorizar cosas en el marco de lo que es la belleza de la gestión, que es siempre priorizar justamente qué cosas hay que hacer en cada momento, qué cosas hay que ir postergando, aunque a todo le llega su tiempo. Y esta es una de esas instancias donde se nos permite trasladar no un titular de prensa, sino un esquema de la cantidad de tareas, en este caso, que realiza la Intendencia de Montevideo y qué ideas y qué políticas tenemos por delante que vamos a tratar de transmitir brevemente en la tónica de lo que decíamos recién. Hay mucho para hacer, siempre hay mucho para hacer. No hay otro organismo en el Uruguay que tenga tantas tareas como la Intendencia de Montevideo, ni siquiera las demás intendencias del país, que hay tareas como el saneamiento que no son de su competencia, de su métier, como diría Graciela Villar, y por lo tanto, de todo lo que hay que hacer, siempre hay contextos de restricciones financieras que nos obligan a priorizar, a entender la orientación, a tener claras las políticas, pero también a entender la trayectoria de cada política y la prioridad en cada momento. Eso es lo que vamos a intentar hacer en estos minutos, agradeciéndole nuevamente a todos y todas por acompañarnos. Montevideo más nuestro, y acá ya estamos transmitiendo una idea. La idea de que Montevideo la mejoramos, la hacemos un lugar más hermoso aún para vivir, para disfrutar entre todos. El nuestro, el apropiarnos del departamento, tiene que ser parte de este proceso que nosotros impulsamos, porque las tareas no se resuelven mágicamente, ni las resuelve únicamente la gestión departamental desde el edificio de la Intendencia o de los distintos lugares donde está desplegada la Intendencia. Se hace con las vecinas, con los vecinos, porque para todas las tareas relevantes que tiene Montevideo por delante, la participación, la educación, la cultura, las acciones que hacen los vecinos y las vecinas son fundamentales. Ni por asomo este planteo implica restar responsabilidad institucional a la Intendencia de Montevideo, pero sí dejar en claro que nuestro enfoque de gestión es primordialmente participativo, no solo por concepción, sino por necesidad. Necesitamos que cada vecino y cada vecina de Montevideo sea parte de la solución de tantos problemas que tenemos que llevar adelante, de tantas acciones y políticas que tenemos que continuar y profundizar. Les pido disculpas que parezco un parabrisas mirando para allá y para acá cada rato. Lo que pasa es que la distribución de las mesas obliga un poco a este movimiento. Nosotros decíamos en campaña que no hacíamos promesas, sino que manifestábamos compromisos. Tenemos un compromiso principal, que es por lo cual la ciudadanía tiene una lógica expectativa siempre, lo tiene a nivel nacional, lo tiene a nivel de los gobiernos departamentales, que es obtener resultados. Resultados que pasan, por lo que decíamos hoy, por resultados que hay que ir priorizando en función de las circunstancias y de las restricciones que tenemos para el gobierno, resultados tangibles que sean percibidos por la población. La Intendencia hace sistemáticamente monitoreo de opinión pública
y consulta a los vecinos y vecinas cuál es su evaluación sobre toda esa enorme cantidad de políticas que hace la Intendencia. Y hay muchas que la gente percibe de manera muy positiva: los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas, el alumbrado, el turismo. Y también en esa encuesta permanente queda claro cuáles son los aspectos más deficitarios. Ni que hablar que hoy por lejos es el tema de la limpieza de la ciudad y la gestión de los residuos. En segundo lugar, con distancia, el tema del tránsito. Y nosotros planteábamos que a la hora de definir prioridades, las prioridades son las que marca la gente. Y por eso la prioridad inmediata es abordar las políticas vinculadas al desarrollo ambiental, la limpieza y la gestión de residuos. Y también trabajar, por supuesto, en los aspectos de movilidad urbana, que a esta altura es movilidad metropolitana, ¿verdad? Porque son los dos temas que la ciudadanía coloca en el debe de la gestión departamental. Nos comprometemos con tarea de eficiencia, ¿verdad? Realizar nuestra labor sabiendo que los recursos son escasos, sabiendo que estamos administrando recursos públicos, recursos de la gente, y justamente ahí está el desafío, ¿verdad?, de gestionar políticas necesarias en contextos de restricción. Salvando las distancias. De alguna manera uno tiene esa sensación que tuvimos cuando entramos con Danilo al Ministerio de Economía en 2005, donde había un panorama de endeudamiento enorme, donde había 40% de pobreza en la sociedad, un desempleo del 14%, dificultades productivas, dificultades comerciales, pero también la necesidad de desarrollar inmediatamente políticas que tenían su eje primordial en esperen que vamos a silenciar acá, el plan de emergencia y muchas otras tareas que tuvimos que desarrollar adelante. Y bueno, con la guía de Danilo, ¿verdad?, supimos amalgamar el poner la casa en orden desde el punto de vista financiero, a la vez que ir desarrollando políticas que después, afortunadamente, en general tuvieron buenos resultados para la sociedad. El orden de la gestión, justamente cuando más restricciones hay, es cuando más claridad hay que tener en las prioridades y con más claridad hay que transmitirlas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta etapa, a solo un mes de haber asumido. Planificación, tener un horizonte de planificación. La Intendencia no puede ser un bombero que apaga incendios minuto tras minuto. Tiene que apagar incendios, pero a la vez ver un panorama de futuro, proyectando a 10, 15 años, tareas que para una ciudad y para un departamento son fundamentales. Porque la mejor planificación territorial no se hace a partir de la sumatoria de proyectos inmediatos, se hace con visión, porque la mejor movilidad departamental o metropolitana se hace con visión y no solo con medidas de corto plazo. En eso todo el equipo que hemos abordado la responsabilidad de gestionar Montevideo, y debo decir con toda claridad que estoy feliz, gratificado, satisfecho del equipo que logramos conformar en todas las áreas para abordar esta responsabilidad. Equipo que obviamente tiene lo que tiene que tener en cuanto a capacidades, en cuanto a equilibrios políticos, ¿sí?, con una mayoría de mujeres tanto en el gabinete como en las tres líneas principales de la gestión de la Intendencia. Nada de eso en detrimento, sino lo contrario, en reforzar la capacidad de cada uno de los equipos que se han ido conformando para abordar estas políticas y desarrollar estas tareas. Y decía que este equipo tiene claro que tiene que trabajar con mira de corto plazo, pero en un contexto de planificación de mirada larga, porque las ciudades y los departamentos no se hacen mirando solo
el incendio cotidiano, sino la visión de departamento y ciudad que todos queremos. Y el cómo tiene que ver muchísimo con el diálogo, con la participación, con la escucha, con la negociación. Y para esto estamos hablando de diálogo a nivel político en la Junta Departamental, con todos los partidos. Hemos ido a tender la mano a la Junta Departamental a la hora de que los ediles y edilas asumieron, a la hora de presentar nuestro primer plan relevante de la gestión, que fue el plan de desarrollo ambiental, el de limpieza, que fuimos a la propia Junta Departamental a presentar. Nos reunimos con las cabezas de bancadas de todos los partidos. Diálogo con todos los partidos en la Junta Departamental. Diálogo con los trabajadores. Si decimos que hay tantas tareas que se realizan bien y son bien valoradas por la población, bueno, en buena medida esas tareas las llevan adelante los trabajadores. También puente de diálogo y de entendimiento y de negociación con los conflictos que tenga que haber, pero con respeto y diálogo y negociación y escucha con los trabajadores municipales, con las empresas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales que desarrollan de una u otra manera tareas que son responsabilidad del gobierno departamental. También allí, diálogo, escucha. Nosotros tenemos mucho que aprender de los trabajadores, de las empresas, de las cooperativas, de las ONG. Tenemos mucho que aprender. Hay que aprovechar toda esa acumulación de conocimiento y experiencia que tienen todos ellos para una mejor gestión. El diálogo va a ser la tónica dominante de nuestra gestión. Hemos presentado en campaña distintos bloques vinculados a cómo vemos la gestión departamental. Y decíamos que queremos un Montevideo más limpio, un Montevideo más ágil, un Montevideo más disfrutable. Un Montevideo más limpio que pasa por un compromiso de orden ambiental, con no solo la gestión de residuos, la gestión de los residuos, que es un poco la imagen de la basura en Montevideo, es solo una parte de lo que tenemos que desarrollar, que es toda una política de desarrollo ambiental estratégica, política que presentamos, reitero, el otro día en la Junta Departamental, con la preservación de la biodiversidad, con el acceso equitativo a la naturaleza. Un Montevideo más ágil. No estamos en situación terrible en términos de movilidad, pero tenemos que evitar ir en esa dirección, como uno puede ver en tantas ciudades del continente. Y para eso es que hay que tener visión y planificar. Y por lo tanto hay que trabajar ya no solo la Intendencia de Montevideo, sino con las intendencias metropolitanas y con el Gobierno Nacional para una movilidad más eficiente, más segura, más sostenible. Yo diría que el transporte colectivo hoy en Montevideo tiene todo para ser muy bueno. El punto que falta es la agilidad, son los tiempos de viaje y eso es responsabilidad de todos y sobre eso tenemos que trabajar. Porque la flota del transporte colectivo está en inmejorables condiciones para que la gente perciba que el transporte público es razonable y puede resolver buena parte de los viajes que hacen las familias, las empresas, etc. Montevideo más disfrutable, en última instancia, para eso es que trabajamos, para que cada montevideano, montevideana pueda disfrutar de una ciudad que es hermosa, de un departamento que es hermoso, ¿sí? Y seamos claros, muchos de nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar Montevideo, pero hay vecinos y vecinas que lamentablemente no están en condiciones de sentir ese disfrute de las bellezas del departamento. Tenemos que trabajar en todos los que son actividades de desarrollo económico, de servicios y de políticas sociales, para que seamos todos y todas quienes habitamos Montevideo los que podamos sentir el orgullo, sentir la apropiación del departamento. Un Montevideo más disfrutable va a ser un Montevideo más nuestro.
Vamos a repasar, pero muy brevemente, estas prioridades que hablábamos hoy. En materia del desarrollo ambiental y del Montevideo más limpio en términos generales, ¿verdad? Presentamos justamente el otro día en la Junta una agenda de desarrollo estratégica en el terreno ambiental que fortalezca los compromisos que Montevideo tiene en el esquema de los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, priorizando, como decía hoy, la biodiversidad, la calidad ambiental, el acceso equitativo a la naturaleza y en ese contexto promover una gestión integral de residuos, que no es solamente cuando un camión levanta la basura de un contenedor, que arranca en casa, que arranca en la empresa, que arranca en el comercio, que arranca en el edificio, que arranca en la cooperativa, clasificando la basura, teniendo la posibilidad de separar lo reciclable del resto de la basura, compostando basura incluso en los propios edificios o cooperativas. Eso permite que llegue menos basura en general al sistema. El aumento de los volúmenes de basura que recibe el sistema en Montevideo se han incrementado increíblemente en los últimos años. Bueno, parte de eso empieza a resolverse si cada uno de nosotros, cada vecino y cada vecina, es capaz de separar lo que va para el reciclado del resto y saber que lo que va del reciclado o el compostaje va a otro lugar, no se entierra todo junto, si no, no tendría sentido. Y va para las plantas que clasifican, ¿verdad? Y donde ya hoy hay cientos de puestos de trabajo y sentimos que esos puestos de trabajo se pueden multiplicar si todos quienes habitamos Montevideo tomamos conciencia de que hay que separar lo reciclable del resto. Eso es cultura, eso es educación ambiental que tenemos que conveniar y ya estamos en camino con las autoridades de la educación, ¿sí? Que también aquí están presentes, con la ANEP, pero también con campañas de cultura ambiental y de cultura ciudadana. No queremos ver cosas que realmente nos violentan como montevideanos, de basura fuera de un contenedor, de que no siempre responde a la triste situación del hurgado de personas que viven en situación de calle, ¿verdad? O de gente que tira la basura desde un balcón, o que, en fin, hay prácticas que tenemos que erradicar sin duda. Necesitamos políticas, además, que como requieren el accionar ciudadano, nos tenemos que obligar como administración a ir a cada territorio. Y ustedes ya habrán visto que el área de gestión ambiental, con Leonardo Heruá a la cabeza, ya está recorriendo los barrios y los territorios desde antes de asumir y se ha reunido con comisiones barriales, se ha reunido con consejos vecinales, con todo aquel club o comité, sin importar de los partidos políticos que lo ha solicitado, porque esto se resuelve pisando el territorio. Trabajo obviamente transversal, coordinando no solo dentro de la Intendencia en materia de política ambiental, de políticas sociales, de cuestiones de desarrollo urbano, sino también con el Gobierno Nacional y con los 8 municipios. Hoy hablábamos de diálogo, participación y puentes tendidos para trabajar juntos, ni que hablar que los 8 municipios tienen que ser aliados de todas estas políticas. Y digo claramente los 8 municipios porque para nosotros no importa el color político del alcalde o la alcaldesa. Tenemos que trabajar con los 8 municipios de la misma manera porque esa lógica que lamentablemente vimos anteriormente a nivel nacional, que se pensaba que favorecer una intendencia o perjudicar una intendencia era perjudicar un alcalde o un intendente o una intendenta. No, atrás de eso está la gente a la cual nosotros nos debemos como política. Nosotros vamos a tener un relacionamiento absolutamente equitativo con los 8 municipios, independientemente del color político de quien lo dirige. Porque atrás de cada alcalde y de cada consejo municipal
están los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo, con quienes nosotros nos obligamos a desarrollar las mejores políticas posibles. Amplia participación, educación ambiental, transición ecológica justa, esos son los principios y las metodologías que estamos hablando. De aquí a fin de año, ahí dice primer año de gestión, pero no, es durante este primer año, o sea, de acá a fin de año, tenemos objetivos de corto plazo. También después en la mirada estratégica hay objetivos a 2 años y a 5 años. Y de acá a fin de año vamos a trabajar para que casi haya 20.000 hogares sustentables, ¿verdad? Con contenedores intradomiciliarios o intraprediales. Vamos a ir retirando contenedores de la vía pública, que son parte del problema, porque en el diagnóstico parte del problema es que hay mucha basura y durante mucho tiempo en la vía pública. El pasar a una lógica de contenedores intradomiciliarios o intraprediales, edificios, cooperativas, nos permite retirar basura y retirar contenedores de la vía pública. Eso ya está funcionando en Canelones, pero también en zonas de Montevideo, como Santiago Vázquez, en Abayubá, en Nuevo Llamas, en San Bartolo. Y la gente está gratamente gratificada, es redundante. La gente está satisfecha de este cambio y nos lo ha trasladado de manera directa. Ya incluso en este programa, ya de aquí a fin de año, Leonardo Herú ya marcó las 26 reuniones que tenemos en las próximas semanas, territorio a territorio. Vamos a volver a poner papeleras en espacios públicos. Había papeleras en Montevideo, en algunos lados se retiraron, no en todas, y en general eso tuvo que ver con el mal uso de las papeleras. Las papeleras son para tirar el papel de paso, el de estar en una plaza y dejar una botellita o cosas por el estilo. No es para que la gente salga de su casa con la bolsa de basura y la deposite en la papelera. Hay papeleras, va a haber papeleras, vamos a desplegar papeleras, pero acompañado de instar a la gente a darle el uso que las papeleras deben tener. Vamos a desarrollar, y se presentó recientemente, el programa Nuestro Barrio Limpio, basado en una experiencia muy interesante de la gestión anterior, que se inició en 2022, que es el programa de áreas liberadas, que el nombre quizá no es muy informativo, pero refiere al retiro de basura de los cursos de agua, ¿sí? De arroyos, de cañadas. Aunque no lo crean, en estos 3 años se han retirado más de 70.000 toneladas por año de basura de los cursos de agua en el departamento. Vamos a continuar con la erradicación de basurales, a fortalecer el barrido. Incluso vamos a aprovechar ahora que el gobierno a nivel legislativo se aprobó, ¿verdad?, este nuevo programa de Uruguay Impulsa, que es un poco heredero de los jornales solidarios, y vamos a priorizar aquellas personas que vamos a contratar por este programa para actividades de limpieza y de barrido, el lavado de espacios públicos, etc. En meta, en el horizonte de 5 años, vamos a tener más de 200.000 hogares con recolección intradomiciliaria e intrapredial, y vamos a haber retirado más de 5.000 contenedores, de la vía pública. Es algo más casi la mitad, de los contenedores que hay hoy en vía pública. En temas de movilidad, que es quizás el segundo desafío en importancia que hoy tenemos planteado, vuelvo a decir, porque es la población la que nos marca estas prioridades, tenemos que evidentemente consolidar un modelo de movilidad para Montevideo, sí, pero ya en clave de visión metropolitana. Agilidad, eficiencia, orden, seguridad, buen estado de las unidades en el transporte colectivo. Obviamente vamos a aplicar tecnología para hacer más eficiente el transporte, como ya se viene aplicando hace tantos años. Y vamos a trabajar en infraestructuras, pero no solo se resuelve el tema de la movilidad a partir de las infraestructuras. Hay cambios de infraestructura y mejoras de infraestructura que tenemos que realizar
por supuesto, pero también hay que revisar las reglas de movilidad, hay que revisar toda la lógica de semaforización, de vías exclusivas, de fiscalización de las vías exclusivas, que tenemos que fortalecer sin duda, porque para algo se definen como vías exclusivas. Promover los distintos tipos de movilidad, ¿verdad? Pero teniendo claro que la movilidad del transporte público es esencial. No para que la gente deje de andar en auto. En Montevideo hoy circulan entre 450.000 y medio millón de autos. Se incorporan al sistema alrededor de 25.000 autos nuevos por año. Y todos sabemos que cuando una familia llega al autito después, no es fácil de que se baje del autito. Ni tampoco es la pretensión. Pero claramente un sistema de transporte colectivo más ágil sí va a inducir a que muchos viajes se hagan en el transporte colectivo. No necesariamente que la gente deje el auto, sino que haya muchos viajes, los más rutinarios, que puedan resolverse con transporte colectivo. Esa es nuestra visión. Y por eso es que vamos a trabajar, sí en infraestructura, pero también en cambios de reglas de movilidad que involucra a la Intendencia, que involucra a la zona metropolitana y que involucra a las empresas y a las formas del negocio de las empresas. También en eso, mucho diálogo, mucha participación, mucha negociación. Estamos en el proceso de definir junto con el Gobierno Nacional y en este caso la Intendencia de Canelones el proyecto principal de transporte metropolitano, ¿verdad? Y ahí va a ser un poco el eje a partir del cual desarrollemos los cambios en infraestructuras y en reglas de movilidad. Vamos a desarrollar el Plan Veredas, que implica que la Intendencia sale activamente a restaurar cientos de kilómetros de veredas que están en mal estado y a hacer cientos de kilómetros de vereda que hoy no existen, sobre todo en la zona de la periferia de la ciudad, sobre todo en barrios que son más vulnerables. Y esto no implica cambiar el digesto municipal que indica que la responsabilidad de la vereda es del frentista, es decir, del vecino, de la vecina que está enfrente, ¿sí? Va a seguir siendo así, pero está claro que si esperamos que cada vecino y cada vecina resuelva el tema, no lo estamos resolviendo. Por eso la Intendencia va a salir a hacerlo y después, con tiempo, sin ningún tipo de agobio ni de urgencia, el vecino y la vecina podrá ir reembolsando el costo de la vereda. Y en aquellas zonas donde claramente los vecinos viven en situación de vulnerabilidad y no están en condiciones de hacerse responsable del costo, bueno, se encarará eso obviamente en clave de política social. Pero las veredas hay que hacerlas, porque allí arranca la movilidad y porque es un tema de seguridad. Porque para un vecino y sobre todo para una vecina no es lo mismo transitar por un lugar oscuro de noche donde hay barro que por un lugar donde hay una vereda, una calle y hay alumbrado. Tenemos que trabajar en todas esas dimensiones. Vamos a estar, como decía hoy, aplicando tecnología y ordenamiento del espacio vial para hacer más eficiente el tránsito. Vamos a seguir desarrollando la movilidad activa y la lógica de ciclovías, en el entendido en que el diseño de las ciclovías tiene que ser consistente con no perturbar la movilidad en general, porque estamos trabajando para agilizar la movilidad, y también ser consistente con el sostenimiento de negocios, de pequeños comerciantes, de microempresarios, de comercios pequeños, ¿verdad? Que a veces el diseño de la ciclovía puede alterar los negocios. Reitero, estamos a favor de las ciclovías, vamos a desarrollar movilidad activa en el departamento consistente con estas salvaguardas de sostener una buena movilidad y sostener los negocios fluidos, sobre todo para comercios, restaurantes, bares, ¿verdad? Kioscos que hay en la ciudad. El Montevideo más disfrutable, como decía hoy, lo tenemos que hacer para todas y todos los montevideanos, los que hoy ya disfrutamos Montevideo y los que aún
no están en condiciones de hacerlo. Desde distintas perspectivas. Acá hay toda una serie de políticas que ya funcionan y que son bien valoradas por la población. En área de cultura, la cantidad enorme que la Intendencia gestiona en materia de salas, de espacios de Montevideo, con cine gratuito, con talleres artísticos, con funciones desplegadas en el territorio, con programas específicos para infancias y adolescencias y para adultos mayores. En fin, formación artística, la Escuela de Arte Dramático, bueno, ni que hablar los elencos estables de la Banda Sinfónica, de la Orquesta Filarmónica, en fin, la cantidad enorme de salas, lugares que se despliegan en términos artísticos y en términos de arte, porque también la Intendencia gestiona varios de los mejores museos que hay en el país, como gestiona algunos de los mejores teatros que hay en el país. Es un despliegue de actividades que vamos a sostener y que hacen parte del disfrute que decíamos hoy del departamento. Hay un despliegue cultural de la Intendencia con 5 salas y teatros, el Solís, la Sala Citarrosa, la Sala Verdi, el Centro Cultural Florencio Sánchez, el Teatro de Verano, 3 elencos estables, la Comedia Nacional, la Filarmónica, la Sinfónica, 3 complejos culturales cogestionados, el Balcón del Cerro, Sacude en Casavalle, el Crece en Flor de Maroñas, 3 salas que dependen de los municipios, la Sala Lazarov, allá en Beloni, el Centro Cultural Artesano en Peñarol, el Centro Cultural Terminal Goes, ¿verdad? O sea, estas son algunas del despliegue de infraestructuras y actividades que la Intendencia lleva adelante. Y hay el Observatorio de Políticas Culturales de la Intendencia, muestra que en general anualmente hay más de 110.000 espectadores en las distintas salas, lo mismo que más de 110.000 espectadores en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, 442 funciones realizadas en la Intendencia en el año, 109 funciones de elencos estables de la Intendencia, música en la escuela, 14.000 escolares reciben, ¿verdad?, a profesionales de la Intendencia que van a las escuelas públicas de Montevideo a desarrollar actividades culturales. El programa Esquinas de la Cultura, que está cumpliendo 20 años, con talleres artísticos en diversas disciplinas y para todas las edades. Y la cobertura territorial en los 8 municipios que tiene el departamento de Montevideo. Todo funciona mejor y se puede resolver más rápido si el país crece, si el departamento crece, si hay desarrollo en el crecimiento económico, si hay desarrollo en los ingresos que tiene el Estado, que tiene la Intendencia, y por eso es que nosotros vamos a dar particular foco en el desarrollo económico. Nosotros sentimos que Montevideo ha quedado rezagado en esta tarea. Claramente uno compara resultados entre Montevideo y Canelones y se nota la diferencia, entre otras cosas, porque el talante con el cual la Intendencia recibe, contribuye, ayuda, guía, toma de la mano al inversor, al comerciante, a la cooperativa, bueno, es fundamental para que los negocios se hagan en tiempo y forma. Y eso pasa por tener un enfoque de verdadera promoción económica, pasa por tener racionalización en los trámites y en los procesos, pasa porque los tiempos de respuesta de la Intendencia sean adecuados para los tiempos que requiere alguien que va a invertir en actividades económicas, en desarrollos inmobiliarios, etc. Salvaguardando todo lo que hay que cuidar, el tema ambiental, el tema patrimonial, el tema urbanístico. Claro que sí, pero para decir que sí o no a algo no precisamos 1 año y medio. Para otorgar un permiso de construcción no se precisa 1 año y medio. Por lo tanto, acá nos comprometemos a hacer un cambio significativo en la relación con todos los emprendedores e inversores, porque es imprescindible que Montevideo también muestre un dinamismo
económico que le hace bien a Montevideo y le hace bien a todo el país. Vamos a simplificar trámites a través de la tecnología. Vamos a hacer una coordinación más personalizada desde la Intendencia con el emprendedor, con el inversor, coordinando la participación de los departamentos de la Intendencia. Para hacer un trámite en la Intendencia uno recorre todo el edificio de ladrillo, ¿verdad? Le toca ir un rato al piso 5, al piso 9, al piso tal, al piso tal. A veces la propia Intendencia te pide un certificado notarial que diga que estás al día con la Intendencia. Bueno, eso ya da la pauta de que hay un enorme trecho para mejorar, para simplificar, para no caer en circunstancias casi absurdas como esta que acabo de decir. La promoción del turismo. Montevideo es el departamento que más turismo recibe en el país y por lo tanto la coordinación con el Ministerio es fundamental, pero también las tareas de un turismo vital, interno y turismo social en el departamento es fundamental. La jerarquización que le estamos dando al llamado Montevideo rural. Como verán, me preocupo sistemáticamente de hablar de la ciudad de Montevideo y del departamento de Montevideo, porque más de la mitad del departamento de Montevideo no es urbano, es rural. Y de ese Montevideo rural que tiene el Montevideo productivo, es que consumimos frutas y verduras. El 40% que consumimos los uruguayos proviene de la zona del Montevideo rural. Ya desplegaron la unidad agroalimentaria metropolitana como un eje logístico sustantivo, un mercado de comercialización, pero en el marco de desafíos que tiene el Montevideo rural. Y Montevideo rural era una unidad allá perdida en el organigrama de la Intendencia y hoy se rejerarquiza poniéndose a nivel de división, otorgando obviamente otro foco y otros recursos, porque hay desafíos fundamentales para salvaguardar la producción agropecuaria en el departamento, ¿sí?, consistente con tendencias que sabemos que se van dando. La penetración de las actividades logísticas, de las chacras de eventos, de los campos deportivos. Bueno, todo eso hay que hacerlo ordenadamente, marcando claro los límites, marcando un nuevo esquema de ordenamiento territorial en la zona del Montevideo rural, con mucho diálogo. Vamos a impulsar un centro de desarrollo local en cada municipio, con incubadoras de micro y pequeñas empresas, cursos de formación, cocinas comunitarias, etc. En materia de deporte, ¿verdad? También la Intendencia ha tenido actividades sustantivas en este sentido, ha apoyado una enorme cantidad de actividades de índole deportiva en el departamento y en el país, y además tiene responsabilidades propias, como las asociadas al cuidado de la vida en las playas. Hay 170 profesionales guardavidas que cubren las 19 playas del departamento. Hay actividades para personas en situación de discapacidad y personas mayores. Hay programas de iniciación deportiva para niños, niñas y adolescentes. Hay nuevos programas. Segundo round, quizá le llamemos a la reactivación de un programa que fue tan exitoso gobiernos atrás, que era el knockout a las drogas, que era el promover actividades, en este caso de boxeo, para integrar chiquilines, ¿verdad?, y evitar que vayan por lugares donde realmente no queremos que vayan. Vamos a reactivar esa lógica del knockout a la droga en este segundo round. Y el otro programa a los cuales nos comprometemos le llamamos Salí Jugando, que es completar la iluminación al 100% de las canchas de baby fútbol, ¿sí?, que tenemos en el departamento. Bueno, hay obviamente actividades emblemáticas como la San Felipe y Santiago, la Maratón de Montevideo, que vamos a seguir apoyando. En planificación y desarrollo urbano, algo yo ya venía diciendo, vamos hacia una modernización del plan de ordenamiento territorial de manera integral. Esto va a llevar entre 2 y 3 años, con mucha participación. El plan de ordenamiento territorial, el POT, es del año 98. Ya es hora de que lo actualicemos habida cuenta de todas las tendencias y cambios que está teniendo la utilización del suelo en el departamento de Montevideo.
hemos conformado un gabinete territorial que se conforma justamente con distintas áreas de la Intendencia para que todos estos procesos se puedan hacer de manera muchísimo más rápida y obviamente continuar con una de las cosas que son mejor valoradas por la población, como los espacios públicos de calidad. Hoy hablamos del Balcón del Cerro, del Sacude, del Crece, pero hay que hablar del Parque de Villa Dolores, del Espacio Modelo, de tantos emprendimientos que la Intendencia ha llevado adelante y que son hoy lugar de aprovechamiento y de disfrute en muchos barrios, ¿verdad? Y que son orgullo, porque basta ir al Espacio Modelo, el espacio público cerrado más grande del país, ¿verdad?, para ver cómo se transformó aquel viejo mercado Modelo en este espacio donde corren chiquilines, chiquilinas, adolescentes, niños recién nacidos, no corren porque todavía no pueden, pero tienen cosas de disfrute. Antes que me lo corrijan, porque allá tengo allá a los sensores atentos. Todo el mundo con un montón de actividades son cosas de las que nos tenemos que sentir orgullosos. Las políticas sociales muchas veces se discuten, como se puede discutir qué hace la Intendencia gestionando un casino. Ya saben que estamos comenzando el diálogo con el gobierno para que el casino municipal, está claro que la Intendencia no puede tener vocación de impulsar el juego, de tener una política de juego. Tiene que pasar al organismo estatal que maneja y gestiona todos los demás casinos del país. Bueno, ¿qué hace la Intendencia desarrollando otras tareas que de repente uno las visualiza en responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública? Bueno, es cierto. Si uno diseñara la Intendencia hoy como si el mundo empezara hoy, quizás varias de estas cosas uno diría, no, esto va en otro lugar. Pero la vida no es así. La vida nos trajo hasta acá. Y en general la Intendencia cumplió roles fundamentales en materia de políticas sociales en las circunstancias más críticas que ha tenido el país. Basta recordar la crisis del 2002, basta recordar la pandemia, y yo digo con claridad, menos mal que estuvo la Intendencia de Montevideo para contribuir a que quienes más necesitaban pudieran recibir una ayuda. Fue público y notorio la discusión política que tuvimos con el gobierno anterior, nosotros estando en la oposición, de que el gobierno debía y podía volcar más recursos para ayudar en el marco de la pandemia, para que no se cayera tanta gente en situación de precariedad laboral o en la pobreza y en la indigencia. Bueno, en respuesta también a ese debate, la Intendencia de Montevideo puso el pie en el acelerador y contribuyó desde su lugar con políticas de ayuda para que el impacto económico y social de la pandemia, lo mismo que había pasado en 2002, ¿verdad?, bueno, no fuera tan grave como podía haber sido. Y de eso, como legado de la Intendencia de Montevideo, nosotros nos sentimos orgullosos. Pero también hay que entender que hay políticas que son más de índole permanente que desarrolla la Intendencia en el terreno social. Hay atenciones en las policlínicas. 180.000 personas por año se atienden en las policlínicas de la Intendencia. Obviamente el desafío es complementar mucho más con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese es el desafío organizacional de las policlínicas. Pero en el gobierno anterior se cerraban policlínicas y eran las intendencias de la Intendencia, las policlínicas de la Intendencia, las que respondían. Eso era así. Y las policlínicas son de las cosas mejor valoradas por la población porque están en los lugares en los que tienen que estar. Más de 1.000 puestos de trabajos temporales con empleo protegido, con formación y capacitación para el empleo. Más de 1.300 personas en situación de calle atendidas en 4 centros diurnos. 29 centros educativos en convenio con INAU. Estas son algunas de las cosas que se desarrollan desde las políticas sociales de la Intendencia y que obviamente abarcan a miles de compatriotas que necesitan esas políticas sociales.
En fin, esta es una variedad acotada, porque podríamos arrancar, como digo yo, desde la partida de nacimiento hasta necrópolis, la Intendencia hace prácticamente de todo, ¿sí? Acá acotamos algunas tareas para dar el talante y la visión que tenemos de lo que tenemos que desarrollar juntas y juntos, con la ciudadanía en primer lugar, con los trabajadores, con las empresas, las cooperativas, las ONG, con todos quienes tengan justamente la buena voluntad de ser mejores vecinos, mejores vecinas, para que el Montevideo sea más limpio, para que Montevideo sea más ágil, para que Montevideo sea más disfrutable, sea más seguro, para que el Montevideo sea más nuestro. Esa es nuestra visión, es lo que queríamos transmitir. Obviamente que contamos con todas y todos ustedes. Nosotros vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, vuelvo a decir, con un equipo que me enorgullece haber logrado conformar, pero con la tranquilidad de que vamos a trabajar con transparencia, con diálogo, con eficiencia, pero con la sensibilidad que nos tiene que caracterizar, ¿verdad?, para atender las necesidades de cada vecino y cada vecina que habita Montevideo, ¿sí? Por un Montevideo más nuestro. Muchas gracias.